Si una persona tiene una enfermedad que requiere quimioterapia que afecta sobre todo al sistema inmune, a los linfocitos Ujú, B, ujú. esa persona va a tener mucha menos tolerancia al virus y probablemente le va a ir peor. ¿Cuál es la situación de los inmunodeprimidos en relación al COVID? Bueno, ¿tiene alguna pregunta específica o me deja elaborar a mí? No, te la dejo elaborar porque me gustaría que tú me la pongas dentro del contexto. Bueno, la palabra cáncer no necesariamente indica que una persona está mucho más inmunosuprimida, ¿no? Pero generalmente hay varias cosas que coinciden en un individuo que tiene cáncer. Posiblemente ha recibido quimioterapia o inmunoterapia o ambas, o va a recibirla, o en ocasiones puede estar en observación, depende del tipo de cáncer, ¿no? Es más común en gente de mayor edad, ¿no? Y lo que lo hace también más riesgoso. Mientras más persona es más adulta o mayor, mucho más riesgo de morir con el COVID, ¿no? Yo no soy experto en COVID, ¿no? Yo Pero no tenemos sé. teams que son expertos en manejar COVID. La Ujú, mortalidad, nosotros usamos una cosa que se llama riesgo relativo. Riesgo ujú, relativo es la mortalidad que una persona con COVID tiene cuando tiene, y se usa de referencia el grupo de 5 a 17 años. ok. Es decir, que si una persona tiene el doble, dice de riesgo, uno está comparando con el grupo de 5 a 17 años de edad, ¿no? Ujú, Para que tenga una idea, el grupo de 75 a 84 años de edad tiene 3.000 veces más probabilidades de morir que una persona entre 5 y 17 años, ¿no? ujú, Entonces, si una persona tiene cáncer, posiblemente tiene, independiente de la edad, si usted toma todos los comers a todo el mundo, van a ser alrededor de unas 34, 35 veces, ¿no? Depende del cáncer, depende del tratamiento que ha recibido, ¿no? En general, por ejemplo, una persona que tiene cáncer de pulmón o tiene metástasis en el pulmón o algún tipo de complicación pulmonar, tiene una reserva pulmonar mucho más pobre y no va a tolerar claro, una neumonía adicional. ok. Si una persona tiene una enfermedad que requiere quimioterapia que afecta sobre todo al sistema inmune, a los linfocitos Ujú, B, ujú, esa persona va a tener mucha menos tolerancia al virus y probablemente le va a ir peor. ujú, Por ejemplo, si una persona tiene un linfoma de bajo grado y le da a uno una medicina que no se cae el pelo, pero depleta los linfocitos, ujú, va a tener mucho más riesgo que una persona con un cáncer de mama que está recibiendo una quimioterapia que no depleta los linfocitos. ujú, ¿Me explico? Entonces, es muy variable. En general, nosotros a los pacientes que tienen un problema de cáncer, que necesitan tratamiento, que va a ser curativo y no puede ser pospuesto, lo van a recibir. Si el tratamiento puede ser demorado, no se los va a dar, ujú, ¿no? Es decir, uno tiene que usar el criterio de acuerdo a la enfermedad que uno padece. Los tratamientos son muy diversos. Por ejemplo, ciertos cánceres de pulmón se manejan, depende de ciertas mutaciones, con pastillas. Eso no afecta mayormente al sistema inmune, pero otros tratamientos sí requieren quimioterapia o inmunoterapia que pueden afectar adversamente en caso de que se infecten. ujú, Ciertos estudios no randomizados, voy a decir que randomizados significa que no son comparativos estándar, es decir, no tomaron a la mitad, los trataron y a la mitad no los trataron, sino que evaluaron tratados y no tratados. ujú. Parecería que en muchos casos tratar a los pacientes no aumenta tanto el riesgo de morir comparado con pacientes con cáncer que no están en tratamiento. Es decir, el médico tiene que elegir si va a tratarlos o no. Eh, el, y si puede demorar el tratamiento, y sobre todo si el tratamiento es curativo y no puede esperar, debe proceder. Ahora, una persona que realmente está en un tratamiento de cáncer, digamos que cualquier tratamiento, porque definitivamente yo sé que usted se refiere a que todo tiene que ser, digamos, como específico, porque así mismo, como dice en sus anotaciones, realmente pueden haber muchos cánceres que son chiquitos y pueden matarte y otros tumores inmensos y no te matan. Ok, ¿qué pasa con la vacuna? Una persona que está pasando un tratamiento de quimioterapia o tiene un cáncer o pues
está en algún proceso oncológico, puede vacunarse y con cuál. Bueno, yo me vacunaría con la vacuna que tenga, ¿no es cierto? En Estados Unidos están aprobadas 3 vacunas, una de ellas está ahorita en hold, que es la de Johnson y Johnson, por 6 casos en todo el mundo de coagulaciones. Una de ellas fue muy seria, causó la muerte de un paciente, que en comparación con el grupo tan importante que fue vacunado es muy pequeña la cantidad, pero de todas maneras así son las leyes, ¿no? Y tenemos la de Novartis y tenemos la otra que es la Moderna, ¿no? ¿A ustedes Pfizer no tienen? Sí, tenemos Pfizer y Moderna. Y Moderna, okay. La Johnson Johnson ahorita está en hold. Okay. En 500,000 personas que fueron tratadas con la Johnson Johnson en Texas no hubo ninguna reacción severa. O sea, las personas que se han dado Johnson Johnson están muy asustadas. Y en realidad el riesgo de tener una complicación seria no es muy alto. ¿Ok? Ahora, voy a tratar de estratificar su pregunta. ¿No? Soy una persona con cáncer, no estoy en tratamiento. ¿Me vacuno? Sí o no. Debería vacunarse. En Estados Unidos los pacientes con cáncer, ¿no? Son prioridad. Cuando hicieron la separación por edades, los pacientes con cáncer o historia de cáncer eran prioridad junto con las personas que eran mayores. No solo las personas de cáncer, sino las personas que tenían otro tipo de inmunodeficiencia, como enfermedades autoinmunes o cualquier tipo de enfermedad inmune, ¿no? Son considerados una prioridad más alta, lo cual posiblemente en muchos países de nosotros no está estratificado allá. Lo segundo es, supongamos que yo tengo un tratamiento que lo puedo demorar y me quiero vacunar, ¿no es cierto? Lo ideal sería que la vacunación, ¿no? Termine al menos 2 semanas antes de comenzar el tratamiento, para que la vacuna... La segunda dosis, la segunda dosis. Exactamente. Okay. Ahora, otra pregunta que yo haría si estuviera sentado donde usted está. Usted pregúntese, claro, obviamente, existen. Me dio COVID, ¿me vacuno o no me vacuno? Hay mucha controversia del mejor timing, ¿no? Sabemos que si el paciente ha recibido anticuerpos que se venden aquí, pero no se venden allá en Ecuador, ¿no? Contra el COVID, que existen, uno no debería vacunarse por alrededor de 3 meses. Sin embargo, cuando uno ha padecido de COVID, las recomendaciones son menos específicas, ¿no? Yo tuve COVID y a mí mi hospital me hizo vacunarme las 3 semanas, 2 semanas, ¿ok? 3 semanas en realidad, porque generalmente uno tiene que yo no tuve síntomas, pero lo tuve. Entonces, nosotros sí vacunamos en un estudio muy pequeño que se hizo en pacientes que se los vacunaba con una vacuna doble. Eran unos la Pfizer, otra la Moderna, ¿no? Se encontró que pacientes que habían tenido COVID, que se les chequeó los anticuerpos después de la primera vacuna, los niveles de anticuerpos eran tan altos como los de las personas que no habían tenido COVID después de las 2 vacunas. Es decir, que funciona casi como un booster, como una segunda vacuna. No estoy diciendo que no se den las 2 vacunas, solamente estoy diciendo que en ocasiones una vacuna hace bastante. Mucha gente dice, voy a tener más reacciones, y eso es una preocupación si ya tuve COVID. ¿Verdad? En realidad, si usted lo piensa, supongamos que yo me doy Pfizer y no he tenido COVID. A los 3 semanas, que es mi segunda dosis, yo ya estoy haciendo anticuerpos. Es decir, yo no estoy sin anticuerpos cuando me dan la segunda vacuna. Entonces, decir que no me voy a vacunar porque me puede hacer daño no tiene base científica. Quizá podría ser que tenga un poco más de efectos secundarios, pero no realmente que no deban hacerlo. La siguiente pregunta que yo haría, estoy en tratamiento con quimioterapia. ¿Me doy la vacuna, sí o no? La verdad es que tiene que discutirlo con su oncólogo. El problema no es que la vacuna le cause más daño. A usted no le dan un virus vivo, le dan un mRNA, ¿no es cierto? Y lo que va a pasarle es que posiblemente no funcione tan bien. La siguiente pregunta que yo haría, me vacuné durante mi tratamiento, ¿no? Y posiblemente no tengo muchos anticuerpos, ¿me revacuno cuando ya terminé mi quimio? La respuesta es no sabemos eso y no está recomendado. Posiblemente lo sepamos más tarde, pero por el momento no lo sabemos, ¿no? Claro. Es decir,
La vacunación durante ciertas quimios podría ser no muy efectiva. Ok, perfecto. Y eso es algo que deberían saber. Ahora, ¿qué pasa si una persona, hay un nuevo examen acá en el laboratorio, no sé si usted sabe de él, que te evalúa cuando has tenido COVID cómo están esos antígenos, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque acá los médicos están recomendando para revacunarse, chequear cómo está ese examen de antígenos para no poner una vacuna sobre anticuerpos ya adquiridos por haber tenido COVID. Nosotros no la chequeamos. No lo chequean. ¿No? Porque si usted le hace digamos que usted se da la primera vacuna de Pfizer Ujú. y se chequea los anticuerpos antes de darse la segunda dosis y ya están un poco altos. ¿No se Ya, va a dar la segunda vacuna? Por supuesto que se la va a dar. ok. O Ok, sea, nosotros no chequeamos anticuerpos antes de dar la vacunación en alguien que ha tenido COVID. simplemente que pase más o menos unas 3 semanas y ustedes ya Hay dan gente que habla de 3 meses. En realidad no veo la tres razón. meses también. Ajá. No ve razón ¿No? para tanto. No, pero las recomendaciones fluctúan y no está claro, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera cáncer y sé que soy inmunosuprimido, yo sé que mi sistema inmune no es que va a tener demasiados anticuerpos, Claro, posiblemente menos de lo usual, especialmente si recibió un tratamiento reciente, ¿no? claro. Doctor Fayad, pero asimismo, bajo ese concepto y bajo esa teoría, yo también podría decir que si hay un paciente que está pasando por la quimio, que se vacuna igual. Tal vez no tenga el mismo efecto, pero bajo esa teoría podría algo servirle, ¿no? O tiene algún efecto secundario, alguna reacción, el hecho de ponerse quimio un día y al otro día la vacuna. Generalmente no hay información si darle la vacuna va a causar mucho más estragos, posiblemente no. Podrían overlap un poco, tener un poco de estragos por la vacuna y lo otro. Lo más penoso sería que uno ya no le produzca nada y usted ya no se vacune después, ¿no? Exacto, Y a veces da la falsa sensación de seguridad. Con las claro. nuevas cepas, posiblemente hay mucha más transmisión que antes, ¿no? Ujú. El usar la vacuna tampoco no debe dar la sensación de que soy indestructible, porque Exacto. la puedo adquirir igual y puede darme la enfermedad. Una persona vacunada debe usar las mismas reglas que cualquier otra persona. La vacunación disminuye el riesgo de morir de la enfermedad y disminuye el riesgo de infectarse, pero no lo quita. Mientras más dure esta enfermedad, esta pandemia, va a haber más mutaciones. Y mientras más mutaciones podría ocurrir que haya una en la que no haya una inmunidad cruzada con las vacunas o con la enfermedad anterior, como por ejemplo en la influenza. Usted puede tener influenza un año y el año siguiente tenerla de nuevo porque hay mutaciones. Entonces yo creo que no hay que dejar descuidarse pensando, yo sé que las finanzas son importantes, pero también la vida es importante. Hay que pensar bien lo que se necesita para tratar de evitar estas fiestas masivas y esas cosas que aquí en Estados Unidos las prohíben, en Ecuador yo sé que también. Bueno, están prohibidas ya. Están prohibidas porque realmente, pues quiero decir que hubo un comunicado de que de hecho la policía podría entrar a cualquier casa donde se denuncie o se sienta que hay fiestas durante el tiempo del toque de queda. No, estamos ahora en toque de queda, empieza hoy en la noche a las 8 de la noche. Y se lo digo porque como usted es ecuatoriano y está tan comunicado con los ecuatorianos y siempre he sabido que usted ha tenido la disposición y la apertura para atender a todos los pacientes oncológicos que vienen de Ecuador y para atender llamadas y consultas. Y eso es loable también de su parte. Por eso siempre he querido conversar con usted porque me parece que nunca ha perdido el vínculo con Ecuador a pesar de haber sido a Houston, me imagino, hace mucho tiempo, doctor. Bueno, sí, la verdad, me gusta mi país. No, me gusta la gente, me gusta la comida, me gusta la playa, Uh ¿no? -huh. Y la rumba también, pero ya no se puede. Pero ya no se puede. Doctor, un poquito sabiendo de usted, ¿ok? ¿Se fue usted a Houston? ¿Por qué? O sea, ¿fue a hacer no sé, alguna especialidad? ¿Por qué viaja usted a Houston? Bueno, yo ¿Por no qué voy. deja Ecuador y se va a Houston a trabajar? Bueno, mucha gente de nosotros, cuando nos graduamos un grupo grande, hicimos nuestros posgrados afuera, Ya. ¿no? Yo hice una parte en Miami y mi oncología la hice en Houston. Uh Y la -huh. verdad es que el centro donde trabajo es muy bueno, ¿no? Y El es Anderson. fascinante hacer investigación y trabajar aquí, ¿no? Es algo muy especial, ¿no? Uh -huh. Entonces uno se queda atrapado a veces por sus propias debilidades, ¿no? Claro, Y a mí me claro. gusta lo que hago y eso es, ¿no? Exacto. Yo- sí. Ajá. ¿Algo me quería decir? ¿Qué?
No, no, quería comentarle una cosa más. Hay muchas cosas en Ecuador que se hacen bien. Quería decir, hay cosas que en Estados Unidos no están comprobadas. Yo sé que se usa mucho allá, ¿no? Y que hay mucha publicidad y hay mucha, ¿cómo se hype, se dice en inglés, ¿no? Por ejemplo, el usar dióxido de cloro y todas esas cosas no están probadas. En Estados Unidos no usamos esto. La data usando ivermectina es muy cuestionable. Las publicaciones que se han hecho en estudios no están sólidas. Yo creo que a veces la usamos en falta de algo mejor, ¿no? Antivirales como Remdesivir sí se utilizan, pero sé que en Ecuador es muy difícil conseguirlos. Y tocilizumab se usa a veces, dexametasona se usa, Pero está muy difícil también conseguir. pero acitromicina, cloroquina no la usamos, ¿no? Ustedes no Entonces, utilizan acitromicina, no, 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 no. O sea, antibiótico. puede ser que alguien la utilice por alguna razón específica, pero como antiviral no, no la estamos utilizando. Doctor Fayad, ¿cuál es el tratamiento que ustedes utilizan en COVID allá? Depende de la situación, o sea, si no se Yo lo sé, pero estandaricemos un poco, ¿no? observación, si el paciente necesita tratamiento, posiblemente se utilice estos anticuerpos y se utiliza Remdesivir, ¿no? Y esteroides. ¿Esos anticuerpos de lo que usted se refiere, el Remdesivir, es ese o es No, lo que utilizó Trump? no, Remdesivir es un antibiótico contra Ajá, virus. ok, es otra Y, cosa. y los anticuerpos son sueros que tienen creados especialmente en laboratorios que atacan al virus, Que no ¿no? hay en Ecuador Son, todavía. son costosos y no hay en Ecuador. Es que ¿Ya? lo que pasa es que ¿Tiene un conseguir nombre comercial o genérico? tienen dos o tres nombres, ¿no? Hay varios nombres, ¿no? Son complicados, no me acuerdo en este momento. Pero Incluso dígame que fue el que utilizó Trump un poquito para ubicarme y para ubicar a todos. yo no creo que Trump utilizó eso, él, no, no lo sé, yo no seguí la historia de él no quería usar máscaras, entonces no, no era, No era de su gusto. no me hacía mucha gracia a mí que él promoviera usar máscaras. Ok, ¿No? ok, claro, claro. Pero En bueno, Estados las Unidos, mascarillas son tan nuestro importantes. hospital ha bajado, teníamos 3 pisos llenos de pacientes con COVID, ahora solamente tenemos medio piso. Ah, En Texas está bajando. Espero que en Ecuador pase un poco la ujú. crisis. Ok, pero volvamos a la primera pregunta antes de habernos desviado. ¿Cuál es el tratamiento estándar de COVID allá en Houston? Es eso, si la persona no tiene síntomas, si tiene síntomas ligeros, solamente se le va a dar Tylenol o cosas muy, muy sencillas. Pero si una persona necesita tratamiento, van a hacerle una tomografía computarizada, ver si hay infiltrados pulmonares, si hay hipoxemia. Se utilizarán a veces el Remdesivir, o utilizarán por varios días generalmente, si necesita ser hospitalizado. En Ecuador yo sé que en Estados Unidos no se utiliza rutinariamente, ¿no? Pero se usa plasma post de convalescente de altos, que tenga títulos altos, pero aquí no se utiliza mucho, pero sí lo usamos cuando estamos desesperados. Es controversial porque Ya, tenemos los anticuerpos, pero ya, como en Ecuador no hay eso, entonces posiblemente tiene que utilizar lo que tienen, ¿no? exacto. Entonces, el plasma de convalecientes tiene ciertas indicaciones que Ujú. han retrocedido un poco en Estados Unidos porque tenemos otras opciones. Claro, Ah, probablemente. esteroides y el Ya. tocilizumab que disminuye la inflamación. En pacientes con cáncer es recomendado que las inyecciones que aumentan los glóbulos blancos, Ok. ¿no? Deberían considerar evitarse cuando el paciente está con COVID, porque puede hacer peor lo que se llama la tormenta de citoquinas. La ¿A qué se inflamación se refiere puede usted? peor. ¿A la inmunoglobulina o a alguna otra No, cosa? no. Hay unas inyecciones que se llaman filgrastina, neopogem, hay varios nombres, que cuando una persona está con glóbulos blancos bajos, Ok, se le pone. se le ponen para que suban y mejorar las defensas. Es creído que podría ser que empeorarían la tormenta de citoquinas que pasa por la infección viral. Otra cosa más, si usted va a vacunar a alguien, trate de vacunarlo cuando tiene glóbulos blancos, no cuando está sin defensas. En O el sea, caso en el caso de los pacientes oncológicos, ¿no? Que están en exacto. obviamente. Doctor, es cierto, bueno, no es su especialidad, pero sí me gustaría que usted como una persona, un científico en muchas cosas, es cierto que este virus es el que más coágulos de sangre ha creado de todas las enfermedades y es por eso que es tan importante también en el post-COVID tomar esta pastilla que diluye un poco la sangre. ¿Qué han visto ustedes en relación a eso? De hecho, la Pfizer pues retira o pone en stand-by su vacuna por el tema de crear trombos.
Bueno, AstraZeneca es la que puso la vacuna en hold y los 6 ¿No casos fue que Johnson y Johnson? Johnson y Johnson, los 6 casos que los ponen en hold Claro, también. son AstraZeneca también, pero Johnson y Johnson hace una semana. Yo no sé si sea el virus que más ha causado trombos, pero definitivamente ha habido gente que estaba saliendo del aprieto de esta enfermedad y de repente hizo un coágulo cerebral o coágulo pulmonar y Sí. eso les complicó la vida y no es tan raro. No hay inclusive trombosis venosas del cerebro que no son comunes y todo esto posiblemente está asociado con la inflamación y con la coagulación diseminada que ocurre en pequeños vasos sanguíneos asociados con la infección y con la inflamación reactiva, ¿no? Ok, ¿qué tiene que ver con eso? Doctor, ya para finalizar, no menos importante, sino muy importante, usted también pone en sus notas, o lo vimos también, que usted está especializado en casos raros. Realmente dentro de la oncología, usted se especializa porque obviamente hay una cantidad de tipos de cánceres y allá como hay muchos médicos también y todos buenos, uno se especializa en algo. Eso le ha pasado a usted con los linfomas y algo y con algo más. Usted es especialista en eso. Cuénteme, hay muchos en el mundo, hay cura ya. Bueno, el cáncer es una enfermedad muy heterogénea. Dentro del mismo cáncer uno puede curar um, una persona con la misma enfermedad y otra no. Como usted decía, aunque se presente una peor que la otra, a veces el resultado es opuesto. Y todos los cánceres están alcanzando un nivel que ya no se trata de tratar, por ejemplo, un cáncer de colon, no que es común, sino que uno lo trata de una manera usando marcadores biológicos que le dicen cuál es la mejor estrategia en muchos casos, ¿no? Yo hago linfomas. Para que tenga una idea, en linfomas hay alrededor de 80 o 90 síndromes linfoproliferativos, de los cuales 60 son linfomas. Es una enfermedad muy heterogénea y dentro del mismo tipo de linfoma hay diferentes subtipos. También veo enfermedades raras como una enfermedad de Castleman's, como histocitosis. Defíname el linfoma, doctor, para todo el público. Defíname el linfoma y las diferentes, hablemos para que todos nos entiendan. O sea, a ver, defíname el linfoma para poder ubicarnos dentro de. El linfoma es una enfermedad de las maligna de las células de los linfocitos, que son un tipo de células de la sangre, que en teoría deberían nacer en los ganglios linfáticos, pero están en todo el cuerpo, por lo que están en la sangre. Pueden ser de muy bajo grado, puede ser de tipo B, de tipo T, de tipo NK, pueden ser extremadamente agresivas como en una leucemia linfoblástica, o pueden ser tan lentos como en un linfoma marginal. Hay muchos niveles, producen inmunoglobulinas o no los producen, crecen en el pecho. Hay tantas variantes, pero pueden hasta aparecer en el cerebro donde no hay linfocitos. Entonces, es una enfermedad muy heterogénea y cada enfermedad tiene que tener ciertas apreciaciones y manejos de acuerdo a lo que uno tiene. Y afortunadamente es una enfermedad que es muy quimosensible. Entonces, como es tan sensible, hay muchas drogas, cada vez hay más drogas que funcionan en esta enfermedad. Y no solamente cada vez curamos más personas, ¿no? Usamos quimioterapia, ahora usamos inmunoterapia, células de target, y además hacemos células que se llaman CAR-T, en las que cogemos sus propias células T, las activamos contra el cáncer y las ponemos de vuelta y atacan al cáncer. Entonces, es tan excitante esta etapa que posiblemente en 5 o 10 años pensaremos que éramos barbáricos dándole quimio a todo el mundo, ¿no? Ajá, ok. Y tendremos la solución y tal vez la cura contra el cáncer. Doctor, ¿usted lo cree? ¿Habrá la cura contra el cáncer muy pronto? Muchos cánceres se curan. Ya No tiene. curamos todos. Muchos cánceres se curan. Usted tiene que conocer muchas amigas suyas con cáncer de mama, o que han tenido linfoma, o que han tenido cáncer de colon y por ahí andan paseando de lo mejor. La pregunta es la biología, la condición del paciente y además el acceso a medicinas. A veces los costos son extremadamente altos. Exacto. Doctor Fayad, qué gusto poder haber hablado con usted. Más conocido como el Pulpo Fayad, un apodo que se lo pusieron acá en Guayaquil desde que estaba en el colegio. Y si yo digo Luis Eduardo Fayad, probablemente hay mucha gente que me diga quién es. Si digo el Pulpo Fayad, es otra cosa. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que no se nos pierda y podamos tenerlo en otra oportunidad. Un abrazo. A todo Houston. Un abrazo. Bye. Chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Eucamiel, Inmunolif, Magnesio Leaf, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui,
Banco del Pacífico, CNT, Interagua, Produbanco, Claro, UTEC.